¿Alguna vez has considerado que no estamos solos? Quiero decir, por supuesto, durante la última década nos han alimentado con la idea de los extraterrestres y, en este punto, es casi como si alguien quiera que creamos en los extraterrestres del espacio exterior. Lo he dicho en otros videos, no aceptamos completamente toda la antigua teoría del astronauta, ya que esta perspectiva pertenece a la cosmología del Big Bang, o cualquier teoría, simplemente estamos explorando ideas. En este video vamos a cubrir el concepto de razas no humanas desde una perspectiva más espiritual, se podría decir metafísica u ocultista, pero vamos a cambiar la idea de que son seres de otros planetas y reemplazarla con el concepto de entidades espirituales. En nuestros mitos antiguos, hay muchas historias de seres no humanoides que coexisten en esta realidad. ¿A dónde han ido? ¿Por qué no tenemos ninguna prueba contundente? En resumen, no tenemos ni idea. La conciencia humana está limitada hoy en día y solo puede percibir una fracción de lo que existe. Hemos programado completamente nuestras mentes para un mundo que no tiene sentido, en absoluto. Y sé que muchos pueden seguir este material sin esta explicación, pero creo que es necesario y también amplía la comprensión a otras personas que pueden tener dificultades para equilibrar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Estamos en un viaje, un sueño. Hemos olvidado el poder de la palabra, el poder de la visualización. Los asuntos de los que hablamos son de realidades espirituales, no físicas. El científico moderno es el epítome del pensamiento del lado izquierdo del cerebro. Lo único real es lo inmediatamente demostrable. Lo que no entienden es que algunas experiencias hay que ganarlas. Algunas facultades deben desarrollarse para poder ver a estos seres o espíritus no humanoides a nuestro alrededor todo el tiempo. Bien, este video se divide en dos partes. Tenemos seres no humanoides que solían existir en este plano físico con nosotros, y luego pasaremos a seres que todavía viven en esta dimensión en otro plano de existencia, y también repasaremos cómo puede contactarlos y comunicarse con ellos. Gigantes. El concepto de gigantes está fuertemente arraigado en nuestra conciencia colectiva, de una forma u otra. No hay duda de que muchos mitos comparten este tema común. Los caídos que terraformaron nuestro reino. Se suprime el tema de los gigantes porque hace pedazos cierta teoría que nos enseñan con rigor en las escuelas. Los gigantes son producto del apareamiento de los ángeles caídos con el hombre, creando una raza humana híbrida, y también muchas otras razas. En las leyendas de los nativos americanos, los gigantes intentan crear un portal a este reino. Viven debajo de este plano físico y están algo atrapados. Durante ciertos eventos energéticos, hay suficiente poder en el éter para que esto sea posible, y están planeando al regresar a nuestro reino. Hubo un tiempo antes de los cataclismos en el que los gigantes tenían sus propias ciudades y dominaban este mundo. Son el motivo del diluvio en la Biblia. Dios se disgustó con su propia creación al ver todos los híbridos que vivían en el plano físico. Entonces Saturno o Jehová lo intentaron nuevamente. Esto también está relacionado con los fenicios. ¿Fueron algún tipo de raza híbrida que sobrevivió a la inundación? Es por eso que adoraron con tanta diligencia a Baal, el Sol Negro, Saturno. Estos gigantes se extendieron por todo el mundo. Tienes leyendas de gigantes negros, gigantes pelirrojos, y muchas antiguas leyendas orientales también hablan de gigantes. Ahora estamos hablando de los gigantes híbridos que quedaron después de este gran cataclismo que probablemente no fue hace tanto tiempo, pero también están los titanes, que son los gigantes que terraformaron nuestra tierra, lo que llevó a la creación de montañas y extrañas formaciones rocosas en todo el mundo. Estos híbridos dejaron huella y son muchos los casos a lo largo de la historia donde se encuentran restos óseos. Muchos ateos pueden desacreditar completamente la Biblia, pero me parece interesante que haya mucha literatura bíblica que respalde estas afirmaciones. Durante este tiempo existían muchas razas humanas avanzadas en esta tierra. Esta es la historia de lo que conocemos como la Atlántida. Sé que ustedes recuerdan ese video de ciencia espiritual donde cubrieron la Atlántida y Marte, donde dijeron que cierta tribu era de otro planeta. Bueno, eso era lo que estaba tratando de decir con los fenicios hasta cierto punto, pero encuentro este tema interesante porque esta tribu especial cree que son de otro reino.
La Atlántida fue la Edad de Oro, el Jardín del Edén. La historia es un símbolo para nosotros de estar incrustados con una serpiente, un ser híbrido. También representa nuestra caída en la materia, después de que los magos oscuros se apoderaron de la Tierra y ocurrieron los cataclismos. La conciencia humana pasó a un campo inferior de percepción. Esto es en lo que podemos dividir a los gigantes, los Nefilim, o en otras palabras, los titanes. Los gigantes, como en las primeras etapas del cuerpo humano, a medida que avanzaba a través de las distintas edades, y después los híbridos gigantes. Evidencia de gigantes, híbridos. Nos quedan los restos de muchas de estas razas de humanos gigantes. Incluso hay evidencia que sugiere que existieron civilizaciones enteras de gigantes. Los Anakim eran una raza de gigantes que se describen en la Biblia. Los Refaim son otra raza de gigantes descrita por la Biblia. Refaim también puede significar habitantes del inframundo. Tomamos estas referencias literalmente, pero puede ser que aquí esté sucediendo algo más. Los antepasados de los fenicios podrían haber sido gigantes, los que construyeron toda esta arquitectura. Estas antiguas razas humanas gigantes, o lo que conocemos como los atlantes, eran mucho más altos, y sus antepasados, los hiperbóreos y los polares, eran aún más grandes. Las razas más nuevas se vuelven cada vez más pequeñas. Después de todos los diferentes cataclismos, es como si hubiéramos engendrado y estuviéramos confundidos con lo que estaba pasando. Todo lo que quedó fueron ruinas, y además, pocas de las razas más antiguas de humanos gigantes sobrevivieron al cataclismo. Esto es lo que tenemos, los gigantes avanzados, con una función cerebral superior. Y luego tenemos los gigantes salvajes de los que hablamos en Tartaria Explicada parte 3. Un grupo guardó el conocimiento de la era anterior, pero había muchas culturas y razas diferentes, y diferentes seres que sobrevivieron a esta catástrofe de muchas maneras. Y también se puede suponer que hubo un gran cambio en la forma en que funcionó nuestra realidad después del evento de plasma. Tuvimos un turno completo. No quiero profundizar mucho, pero todos sabemos acerca de la inundación. La ciencia se refiere a ella como el periodo Dryas más joven, pero ha habido muchos más cataclismos mucho más recientes. Desde catástrofes de cometas hasta grandes terremotos y cataclismos de fuego y plasma, se hace referencia a los gigantes en toda la literatura humana. No hay duda de que este concepto ha tenido un impacto en nuestra conciencia colectiva. Pero se han encontrado restos de estos gigantes, y la ciencia elige conscientemente suprimirlos. Sé que muchos de ustedes escucharon sobre las innumerables noticias sobre los esqueletos de gigantes. Se podría decir que esto no es evidencia sólida porque todavía había noticias falsas en ese entonces. Sin embargo, la gran cantidad de artículos escritos al respecto parece interesante, especialmente los que hablan de que el Smithsonian se llevó los huesos y nunca más se volvieron a ver. Hay montículos en todo Estados Unidos donde muchos informes dicen que se excavaron gigantes. También es interesante que las leyendas de muchas tribus nativas americanas relatan lo mismo de lo que hablamos aquí en este canal. En la historia de los indios Choctaw, Chickasaw y Natchez, la tradición de los Choctaw habla de una raza de gigantes que una vez habitaron el actual estado de Tennessee y con quienes sus antepasados lucharon cuando llegaron a Mississippi en su migración desde el oeste. Su tradición afirma que los Nahuyo, raza de gigantes, eran de estatura maravillosa. Nahuyo llegó a usarse para describir a todas las personas de piel clara, pero originalmente se refería específicamente a una raza blanca gigante con la que los Choctaw entraron en contacto cuando cruzaron por primera vez el río Mississippi. Los Nahulo, o gigantes blancos, también eran conocidos por ser caníbales. Aquí hay un relato del jefe Trueno de los Comanches. Hace innumerables lunas, una raza de hombres blancos, de 10 pies de altura, y mucho más ricos y poderosos que cualquier pueblo blanco que ahora vive aquí, habitaba una gran extensión de territorio, extendiéndose desde el sol naciente hasta el sol poniente. Sus fortificaciones coronaban las cumbres de las montañas, protegiendo sus populosas ciudades situadas en los valles intermedios. Superaron a todas las demás naciones que habían florecido, antes o después, en todo tipo de astutas artesanías.
Eran valientes y belicosos. Gobernaban la tierra que habían arrebatado a sus antiguos poseedores con mano altanera y altiva. Comparados con ellos, los rostros pálidos de la actualidad eran pigmeos, tanto en arte como en armas. Mi opinión sobre esto es que esta es la raza avanzada que vivió en Estados Unidos antes que nosotros. Estas son las personas que realmente construyeron nuestras ciudades más populares. La raza de gigantes blancos de cabello rojo y piel clara. Pero luego, en otras leyendas, se describen exactamente igual, solo como caníbales. Estas leyendas se refieren a las mismas personas, y lo que realmente estamos viendo es cómo esta raza se deterioró aquí en América con el tiempo. Este es otro tema, pero algo interesante para los seguidores de Tartaria. Leyendas Navajo documentadas por el Dr. Donald Yates escribe sobre el pueblo Starnaque de la leyenda Navajo, describiéndolos como una raza regia de gigantes blancos dotados de tecnología minera que dominaron Occidente, esclavizaron a tribus menores y tenían fortalezas en toda América. Fueron extinguidos o regresaron a los cielos. Bueno, mira, esto no es algo que simplemente estemos inventando porque, para ser honesto, a veces puede ser difícil profundizar demasiado con algunas personas. Ellos dicen algo como, voy a necesitar ver algunas referencias. Y es como, hombre, está por todas partes. Solo tienes que abrir los ojos. Todos nuestros mitos antiguos hablan de esto. Algún tipo de cataclismo loco, donde los seres se extinguían o desaparecían en el aire. Sí, esto es una locura, pero piénselo. ¿Qué sabemos realmente? El mundo es loco y el agujero del conejo es profundo. Solo tienes que estar dispuesto a mirar. En nuestro primer video sobre los gigantes, hablamos de los indios Paiute y su tradición oral sobre los caníbales de cabello rojo que vivían en lo que ahora se conoce como la cueva Lovelock en Nevada. Pero verás, este es el tema constante de los ancestros antiguos que salen de las cuevas o del inframundo. Bueno, tal vez hubo un cataclismo. Se oscureció durante un par de años y solo unos pocos sobrevivientes quedaron en cuevas. Esto llevó al barbarismo. Otro caso famoso es la historia de los gigantes de la Patagonia. El primer europeo en navegar por la costa este de Sudamérica fue Hernando de Magallanes. En 1520, España ya había comenzado a explorar las nuevas tierras que había encontrado al oeste del Océano Atlántico. Magallanes, un portugués, estaba intentando encontrar una nueva ruta hacia las islas de las especies Molucas, en el norte de Indonesia. Cuando llegó al sur de lo que hoy es Argentina, en una ensenada que llamó San Julián, se encontró con gente muy alta, de hasta 11 pies de altura. Tampoco fue el único en encontrarse con los gigantes patagónicos. Los ingleses y los holandeses los siguieron, y todos vieron gigantes, 11 pies de altura. Durante más de 250 años, los marineros que visitaban la tierra de la Patagonia contaban historias de haber visto gigantes. Incluso mapas más antiguos agregaron la leyenda agregando región de los gigantes a la zona. Si consideras esto con las leyendas alrededor de las Américas, queda muy claro que existía algún tipo de raza de gigantes. Esto se ha vuelto popular recientemente, después de un largo periodo de supresión de este conocimiento. Incluso los exploradores de la costa occidental de América afirman algo parecido. Cuando Francisco Pizarro de España fue el primer europeo en navegar por la costa oeste de América del Sur desde Panamá, en 1527 logró, mediante artimañas, armas y sus pocos soldados, tomar la capital inca. Según se informa, vio reyes incas muy altos y sus familias, de piel blanca y aspecto europeo. Incluso las leyendas del antiguo Perú insisten en que alguna vez vivió allí una poderosa raza gigante. El historiador Glenn Kembo, Ph.D., fotografió las momias de 2 de estos hombres gigantes en Lima, Perú, en 1969. Se ha medido que estas momias miden 9 pies y medio de largo. Sus guantes dorados miden aproximadamente 10 pulgadas de largo. Estas tampoco son mutaciones. Esto no es simplemente aleatorio. Había 2 gigantes uno al lado del otro. Esta era una raza de gigantes que existía en Perú. Incluso National Geographic financió una expedición en 1997 que desenterró una serie de tumbas ricas en huesos de jóvenes inusualmente altos, de 1500 años de antigüedad.
Publicaron su edición de 2001 como La tumba de los gigantes desenterrada, pero lo que terminaron diciendo es que padecían el síndrome de Marfan y que en realidad solo medían 6 pies de altura. Ya no hay discusión, está suprimido. Si realmente quisieran mostrar pruebas de los gigantes, iluminarían las asombrosas ruinas de Tiahuanaco y las piedras megalíticas perfectamente talladas de Pumapunku. Estos sitios destruyen la historia que nos han contado, pero National Geographic está más que dispuesto a anunciar que estos sitios fueron creados por antiguos extraterrestres. Sí, bueno, están llenos de eso. No quieren que investigues los orígenes esotéricos de la raza humana. Incluso el Inca le dijo a Francisco Pizarro que Tiahuanaco había sido construido por una raza de gigantes. Una de las piedras más grandes que se trasladaron pesó 400 toneladas y fue transportada a Tiahuanaco desde una cantera a más de 200 millas de distancia. La hazaña es más increíble cuando uno se da cuenta de que la ruta de transporte atravesaba una cadena montañosa de hasta 15,000 pies. Don Ciesa de León y Agustín de Zárate publicaron textos sobre los gigantes de América del Sur en 1553 y 1555, diciendo que las tradiciones nativas decían a los españoles entrantes que los gigantes llegaban a América en embarcaciones parecidas a balsas. Tampoco había mujeres en estas embarcaciones. Se decía que estos gigantes habían cavado pozos profundos para obtener agua, que todavía existen hoy en día. En el verano de 1931, Monseñor F. Lunadi organizó una expedición a las selvas de San Agustín. Encontró vestigios de un imperio sudamericano muy antiguo conocido por los viejos bucaneros británicos del siglo XVII. Estos hombres eran gigantes que tenían conocimientos de la electricidad que utilizaban en diversas formas. Esto es interesante si se tiene en cuenta la teoría del universo eléctrico. El Sol, al ser una bola gigante de energía, está conectado a todos los seres vivos a través del plasma éter. Es posible que estos gigantes estuvieran aprovechando un tipo diferente de electricidad. Podrían haber cargado agua, lo que luego les permitió ablandar la piedra, usando sitios como Pumapunku, o si estaban aprovechando las corrientes telúricas o líneas ley de la Tierra. Tal vez se trate de alguna construcción humana de hace una época en la que estaban muy avanzados tecnológicamente. Quizás las líneas de Nazca tengan algo que ver con esta red del viejo mundo. Es una leyenda interesante que dice que los gigantes vinieron del cielo y construyeron Pumapunku en un día, pero estos no son extraterrestres. Yo diría que es una raza anterior de humanos que estaban muy avanzados y medían alrededor de 10 pies de altura. No creo que fueran híbridos. Todos somos híbridos. Todos venimos de los Nephilim. Los Nephilim crearon este reino. Estamos acostumbrados a la típica teoría de los extraterrestres, o incluso de los ángeles caídos. Pero, ¿qué significa todo esto? Son los titanes espirituales responsables de la creación del mundo físico. Son fuerzas invisibles que hemos perdido la capacidad de ver y experimentar como colectivo. Tienen una manifestación física. Los llamamos planetas. Son luminarias, la luz y el símbolo del poder detrás del resultado. Cada demonio rey tiene su dominio en cada uno de estos planetas. Cada uno de ellos gobierna un ejército de espíritus y demonios menores. Es como una estructura piramidal donde, digamos, Saturno representa los negocios, muerte, y todos los atributos bajo él, como el envejecimiento y la hipoteca, serían demonios diferentes en el ejército de Saturno. Es como un tronco donde la base es el poder principal y las ramas son las diferentes extensiones y variaciones de ese poder base principal. Este es el enfoque occidental. Hay muchas otras entidades a las que se les han otorgado estos diferentes poderes, pero se aplica el mismo concepto. Los Nephilim son un grupo de demonios o seres metafísicos, generalmente con intenciones negativas, que residían en este caos, como un lienzo en blanco, y uno de ellos dijo algo como, «Oye, soy Dios». A esto lo llamamos Lucifer, y a cada estos otros demonios o arcontes, o los otros planetas dijeron, «Oh, wow, ok». No había nada más ahí. La realidad era nada, se podría decir. Ahora bien, este es solo el útero en el que estos seres anidaban. Estoy seguro de que hay muchas otras realidades de huevos que podemos experimentar, pero por ahora, hagámoslo simple. Básicamente, todos siguen a Saturno
y Él crea este subreino. Este es el reino material en el que vivimos. Es un estado caído de luz donde existe la muerte. Esta es la separación de las aguas. Tenemos un reino en medio del caos. Ahora bien, este video no repasará completamente la historia de la creación, aunque sería un buen video, pero avancemos para comprender más sobre todo este asunto de los gigantes. El hombre original era mucho más grande que el humano moderno. Saturno no nos creó. Hay un poder más profundo más allá del caos que es la sabiduría y la luz. En resumen, Sofía engañó a Saturno para que creara al ser humano. Lo que terminó sucediendo es que teníamos más poder que los Nefilim. Les falta emoción y creatividad porque niegan a la madre y se pusieron celosos de nuestra inteligencia. Decidieron alterar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Nos volvimos como niños y ya no podíamos conectarnos tan fácilmente con nuestro yo interior. Tenían un poder limitado, porque los Nefilim, o gigantes, residen dentro de nosotros. Debemos ampliar nuestra visión y eliminar la palabra yo de nuestro idioma. El ego es solo una herramienta. No es el verdadero yo. Todo lo que pueden hacer es engaño y engaño. Ahora bien, estos seres, manifestándose con cuerpos físicos, podrían llegar a nuestro reino en algún momento. Ya sea que eso haya cambiado o simplemente no tengamos la capacidad de verlo, es otra cuestión. Sin embargo, en un momento estos seres alteraron el cuerpo humano. Querían crear un nuevo ser humano. Pero esto solo resultó en una variedad de híbridos locos. En la Biblia, dicen que estos ángeles descendieron y se aparearon con las mujeres. También insinúa que cometieron crímenes aún más gráficos, como aparearse con animales. Así que tenemos que sacarnos de la cabeza que estos son simplemente humanos normales con alas. Estos son extraños seres metafísicos que están dispuestos a hacer todo lo posible para manipular y experimentar la materia física y sus sensaciones. El tema de los híbridos en la Biblia es interesante porque si eres un creyente de la Biblia, entonces tienes que creer en los híbridos. Judas 1, 6-8. Y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Entonces los ángeles abandonaron el cielo y entraron en el reino físico. El siguiente verso dice: así como Sodoma y Gomorra, y también las ciudades vecinas, entregándose a la fornicación y andando tras carnes extrañas, son puestas, por ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. 8. Asimismo, también estos inmundos soñadores contaminan la carne, desprecian el dominio y hablan mal de las dignidades. Y además, la carne no es solo humana, significa animal. Entonces la Biblia dice que esta carne es extraña o diferente. En 1 Corintios 15:39 podemos verificar esto. Cita: toda carne es no la misma carne, pero hay uno un poco carne de hombre, otra carne de bestias, otra de peces, y otro de pájaros. Y en Levítico 18 versículos 23, 24, 23, ni te acostarás con ningún animal para contaminarte con él, ni ninguna mujer se pondrá delante de un animal para acostarse con él. Es confusión. Confusión y extraño son muy similares en significado. Verso 24. No os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas se contaminan las naciones que yo expulso delante de vosotros. Y luego la famosa cita de Génesis 6, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran justo, y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne. Se hace referencia al hombre como carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de eso, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas dieron a luz niños, para ellos lo mismo convertirse hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. Bien, si aún no ves la conexión nuevamente, aquí está la referencia a la carne y los animales una vez más. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón,
Y dijo el Señor: destruiré de la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto los hombres como las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Estos híbridos eran tan malos que en la Biblia Dios dijo, tal vez cometí un error. Necesito destruir todos los animales vivos. Esto resultó en sátiros, sirenas, gigantes, reptilianos y muchas más rarezas que nunca llegamos a nombrar. Si eres alguien que piensa, bueno, la Biblia no es un gran punto, es solo un libro. Mira, ese es un buen punto si tienes 15 años y alguien está siendo muy insistente con Jesús o algo así, pero eso no es lo que es. Estamos hablando de las Escrituras. Una vez que analizas estos diferentes temas, se vuelve evidente que gran parte de la Biblia se basa en la verdad y también tiene un significado alegórico oculto. No deseches todo solo porque eres ateo o un pensador racional autoproclamado. Una vez que puedas superar eso, las escrituras que no estaban incluidas en la Biblia dejan aún más clara la verdad que se encuentra en estos textos antiguos. La Biblia luego dice que el cataclismo vino para deshacerse de estos seres híbridos. Quizás sobrevivieron pasando a la clandestinidad. Esto nos lleva a las razas no humanoides. Me encontré con esto por primera vez cuando era joven con David Icke. Estoy seguro que la mayoría ya saben quién es, pero me separo de los círculos de razas alienígenas porque no soy de la opinión que estos seres provienen de otros planetas terrestres. Ese es solo nuestro intento moderno de fusionar la ciencia y nuestra cosmología actual con estas verdades esotéricas. Hay muchos seres no humanoides, y seguro que muchas leyendas hablan de seres que vienen del cielo, pero nuevamente, eso no significa planeta, y tampoco significa que viajaron por el espacio para visitar la Tierra. Los orígenes de estos seres híbridos son de naturaleza esotérica. No me malinterpretes, estoy seguro de que hay algunas excepciones. Quizás el hombre perro sea algún tipo de experimento, pero no creo que todos los seres no humanoides de encuentros y leyendas sean un experimento genético. Algo más está sucediendo aquí. Observe también cuántos de estos encuentros con hombre perro y cambiadores de piel son de naturaleza espiritual. Estas experiencias no siguen las leyes físicas, al igual que las abducciones extraterrestres. Me recuerda mucho de las experiencias fuera del cuerpo en el reino de los sueños. También podrías seguir viendo esta conexión con todas las demás razas alienígenas. Recuerdo que cuando me enteré de todo esto por primera vez, Bashar fue una de mis primeras madrigueras por las que me sentí muy atraído. Hablaba de todos estos seres en el universo, como las mantis, los extraterrestres nórdicos, los reptiles y todo tipo de otras cosas fascinantes. También recuerdo a los seres felinos, pero todo esto fue desde una perspectiva de ciencia ficción del universo. Dime por qué todos estos seres están avanzados en conciencia. ¿Por qué la mayoría de estas razas tienen algún tipo de avance espiritual sobre nosotros? Bashar diría que estaba canalizando su yo futuro, y este yo futuro era de naturaleza casi física o algún tipo de ser de luz. Estamos comenzando a fusionarnos con realidades espirituales. Si pudiera dar más detalles, en lugar de ser de algún planeta terrestre en el universo infinito aleatorio, son seres que existen en el potencial infinito de la mente Dios. Esto no es fácil de explicar, pero simple en naturaleza. Hay muchas realidades de la mente, pero una tierra, un reino físico, como es arriba es abajo. Somos un Dios más pequeño dentro de un Dios más grande. Dentro de este mecanismo existe todo potencial, así que no me malinterpreten. Estoy totalmente a favor de las realidades paralelas. Estoy seguro de que hay muchas versiones diferentes de la Tierra que podríamos experimentar, tal vez a través de diferentes vidas o lo que sea. Mire, la mejor manera de ver esto es que el mundo gira a su alrededor, y toda la teoría de los extraterrestres del espacio exterior le quita eso. Le quita al universo que gira alrededor de su ser. Por lo tanto, estos seres en realidad son de reinos superiores, de un tiempo antes que éramos físicos. Al igual que los mitos de los griegos y egipcios, puede haber habido un tiempo, antes de los cataclismos, en que la Tierra era casi física, o algún tipo de reino astral. Estos son los comienzos del mundo físico.
porque parece que pensamos en todo en términos de reproducción en lugar de reflexión. El apareamiento es una alegoría de estas fuerzas espirituales que se manifiestan en estos diferentes seres creados por Dios. Si conoces la literatura gnóstica, Saturno había pensado que había creado al hombre original, pero no tenía vida. Él no fue quien le dio fuego, por lo que la creación de todos los seres originales de Dios no fue de los arcontes. Decidieron descender y algo así se apoderó de este cuerpo. Entraron en el cuerpo del hombre original, y recuerden que estamos hablando de realidades espirituales, por lo que entrar no explica realmente de qué estoy hablando, pero básicamente para tener control del hombre, hicieron un hombre nuevo, que se vio obligado a estar alineado con el principio de cada una de estas fuerzas. Estas fuerzas, arcontes o nefilim, cada una se manifiesta en una parte del cuerpo y un aspecto de la mente y la personalidad diferentes. Esto es el zodiaco, toda la idea del destino. ¿Por qué crees que tienen mitos sobre los dioses? Es lo mismo en todas las culturas. Están conectados con los planetas. ¿Cuál es la conexión? Bueno, Zeus y los demás son una metáfora de las enseñanzas esotéricas secretas de la historia de la conciencia. A medida que poco a poco nos volvimos más materiales, el resultado de la experimentación de los dioses con el hombre y la bestia primitivos dio lugar a casi todas las combinaciones posibles que puedas imaginar. ¿Qué estás imaginando cuando lo imaginas? Esta podría ser una de las principales razones por las que se produjeron los cataclismos, pero eso no quiere decir que todavía no existan. Hay muchas leyendas que hablan de ciudades y seres subterráneos. Es muy posible que muchos seres simplemente se fueran al reino inferior, infierno, el plano de abajo, donde permanecen aprisionados. Esto se debe a que antes del cataclismo había un sol diferente, Saturno. Luego, después del evento, obtuvimos un nuevo sol bajo el cual muchos de estos seres no pueden existir. Están intentando atravesar un portal en el que una vez más existirán en este plano material. Tamaños humanos a lo largo de las edades. La primera forma humana fue etérea. Era mucho más grande que nuestra forma moderna. Nos han hecho creer que evolucionamos de los monos. Cualquier otra teoría es completamente descartada en los círculos científicos. Hay mucha evidencia que sugiere que la antigüedad humana es mucho más antigua de lo que nos hacen creer. Sinceramente, no tenemos ni idea de que podríamos estar en un bucle infinito, pero habrá gente a la que le resultará tan loco que no siga sus teorías aprobadas. Me ha sucedido esto antes, donde la gente dice, espera, ¿no crees en la evolución? Y yo digo, no, la antigüedad humana se remonta a mucho tiempo atrás. La idea de las civilizaciones antiguas avanzadas, la Atlántida, poco a poco evolucionó hacia una vibración más baja del espíritu. En las escuelas enseñan una dicotomía del cerebro, izquierda contra derecha, ciencia contra Dios. Luego crecemos sin creer básicamente nada. Nos enseñan que evolucionamos a partir de monos, y que todo este mundo es aleatorio. La evolución pertenece a la cosmología del Big Bang, es decir, nada se convirtió en algo, y luego, de repente, de alguna manera se formó la vida, dando origen a células inteligentes que comenzaron a crear espontáneamente toda la vida en el planeta, incluyendo el cuerpo humano y mente. Lo que no nos enseñan es un reino creado inteligentemente en el que todo tiene significado, y donde tú eres el más importante. Cuando estás en problemas, casi todo el mundo reza a Dios, incluso Rick Sánchez lo hizo. Está arraigado en nuestra conciencia. Me mira y me dice, eso fue lo más real que he escuchado en mi vida. Pero la cuestión es que la mayoría de la gente nunca cuestiona estas cosas. Este puede ser un territorio nuevo para muchas personas, así que haré todo lo posible para cubrir los conceptos básicos. El hombre fue creado a imagen de Dios. Cuando fuimos creados por primera vez, esto fue antes de que los Nefilim entraran a este reino. Todo en el pasado era gigante. Teníamos árboles gigantes, pájaros gigantes, frutas gigantes. Nuestro mundo tenía más oxígeno. También se dice en leyendas antiguas que teníamos un sol diferente. Entonces podría ser que nuestros cuerpos fueran azules en esta edad, debido a nuestras condiciones atmosféricas y al color del sol. En la obra de H.P. Blavatsky, La doctrina secreta, ella recorre las diferentes razas del hombre,
La primera raza son los polarianos. Me parece interesante que también se dice que son azules. Cuando hablamos de dioses y estos Nefilim, están participando en la creación del hombre inferior. El primer hombre es Dios, el hombre celestial. Luego los Nefilim son aspectos de nuestra mente. Puedes ver la misma tradición mística y personificaciones esotéricas en todos los mitos populares de la humanidad. Los encontramos en los Vedas, los Puranas, mito griego, leyenda nórdica, egipcia y en Kabbalah. Cada hombre es un doble, como es arriba es abajo. Este es el secreto que muchos aún tienen que ver en la alegoría. Los Nefilim, o los gigantes, intentaron crear al hombre, pero no pudieron hacerlo sin el fuego. No lograron animar intelectualmente la estatua. La vida fue soplada en Adán a través del hombre celestial o el Padre celestial, el yo superior. Tú y todo animal tenéis más de un cuerpo, un doble astral, y es este cuerpo astral el que tuvo el primer hombre primitivo. Los Nefilim crearon un nuevo hombre, que era el reino material y el cuerpo, y lo hicieron creando una versión aún inferior de sí mismos. Así funciona la magia, por eso es un secreto esotérico. Y esto lo enseñan como gigantes literal. Tu yo superior es Dios, o en otras palabras, inteligencia divina, literalmente. Y los Nefilim son seres que pertenecen a tu yo superior. No te confundas con lo que estoy diciendo. Tienes que considerar muchas cosas diferentes. Esto es lo que es la imaginación, la intuición o la canalización. Estás formando una comunicación con tu yo superior. Esta es también la razón por la que Jesús tenía más poder que los arcontes. Los arcontes estaban creando un reino en el que seguiríamos reciclándonos en este reino y nunca regresaríamos a nuestro estado superior para permanecer constantemente como ganado en su dominio. Pero Jesús pudo conquistar a estos seres y de alguna manera reorganizar todo. Los Nefilim estaban ciegos a Jesús porque él poseía la luz divina, una luz más brillante y más alta que ellos, por lo que no podían ver, y por eso Jesús tenía poder sobre ellos. Incluiré algunas referencias, pero la mayor parte de este tipo de pensamiento proviene de los gnósticos. Mira los manuscritos de Nag Hammadi. Si analizamos la literatura ocultista, veremos un patrón similar específicamente en la magia ritual occidental. A través de diferentes métodos ocultos podemos obtener la divinidad y exigir las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que es un mago. Piensa en ello como, ok, soy yo. Hola, entonces de repente te expandes y ahora eres este momento omnipresente y puedo saber todas las cosas. De eso estamos hablando aquí, la eliminación del ego para obtener los reinos superiores y el poder de nuestra propia luz divina interior. Ahora que hemos profundizado tanto en la filosofía esotérica, podemos empezar a comprender cómo es posible contactar con estos gigantes, titanes, planetas, sepirots, ángeles. Son solo aspectos de la creación y seguro que pueden haber tenido una manifestación física en este plano, pero la mayor parte son secretos mágicos escondidos en alegorías. Bueno, ¿qué son los híbridos? Nosotros somos los híbridos. Eso es la alegoría. Los ángeles cayeron del cielo y se aparearon con el hombre. ¿Cómo se aparean los ángeles con los hombres? ¿Y qué es un ángel? Ángel significa espíritu. Entonces, ¿cómo se aparea un espíritu con un hombre? No, se fusiona con él, también conocido como híbrido. Esta es una historia de la creación en alegoría. Entonces, estos gigantes que existieron, y muchas otras razas, son todas creaciones de estos seres espirituales. Había un hombre original, cuerpo astral superior, o incluso se podría decir cuerpo mental superior, y luego, un día, estos seres inferiores, muy probablemente en el astral inferior, comenzaron a crear la forma del hombre, pero ya no tenía vida. Después, en el reino superior, el cuerpo mental, nació el poder del hombre original. Esto hizo que los dioses se engreyeran, pensando que habían creado un ser tan perfecto, hasta que se dieron cuenta de que era bastante inteligente, y comenzaron a darse cuenta de que tenía más poder que a ellos. Entonces se volvieron celosos y arrojaron la forma a otra forma que construyeron, el reino material. Eso es el híbrido.
este cuerpo material y todas las variaciones por las que estos arcontes nos han hecho pasar. Eso es lo que ha creado las diferentes razas raíz del hombre y las razas de las bestias. Esto tiene que ver con la comprensión del espíritu, el concepto de cuerpos múltiples y reinos paralelos. Ahora que podemos verlo desde una perspectiva diferente, podemos empezar a comprender que si los gigantes existieran, y eso tiraría por la borda la teoría de la evolución, y entonces, ¿qué otra teoría nos queda? Debemos haber evolucionado lentamente. Quiero darle un agradecimiento especial a Kern Galloglass. Me envió un correo con un montón de preguntas excelentes, y fue tan bueno que pensé, ¿sabes? Sería mejor hacer un video y explicarlo todo. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de escribirme y hacer esas preguntas. De verdad, marca una diferencia. Lo que me gustaría hacer es empezar a dar un reconocimiento al final de cada video a mi comentario o correo favorito, ya sea algo inspirador o que invite a la reflexión. Quiero destacar sus contribuciones porque honestamente, muchas veces ustedes están influenciando cómo se desarrollan estos videos. Muchas gracias por todos sus comentarios y apoyo. Ha sido increíble, lo valoro muchísimo. Eso será todo por este video. Tenemos mucho más que podríamos decir, así que síganos en nuestro viaje, mientras seguimos sintiendo curiosidad, y que nuestras mentes se rebelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?